A sus 30 años, Jacob Evans podría considerarse un exitoso hombre de negocios que logró todo en su vida a base de un trabajo duro y constante. El chico era un buen estudiante y la gran mayoría de los profesores le auguró un gran futuro. Pero como suele pasar, el éxito en el mundo laboral no garantiza la felicidad en el personal, y así le pasó a Jacob. A pesar de que el joven empresario llevara 7 años casado con alguien a quien amaba, y es que a pesar de todos los esfuerzos, Jacob y Sandra no lograban tener hijos. Al mismo tiempo, la esposa del empresario se negaba rotundamente a ser examinada en una clínica privada especializada en problemas asociados a la concepción. Jacob ya tenía 30 años y estaba muy molesto consigo mismo de no poder haber traído a un descendiente al mundo. Por eso un día el joven empresario se armó de valor y fue solo a la clínica. Jacob quería averiguar de una vez por todas la causa de la falta de hijos en su familia. El empresario entendió que si las pruebas confirmaban su infertilidad, adoptaría un niño de un orfanato. Y si él no fuera la razón, entonces Sandra tendría que ser tratada. Imagínate la sorpresa de Jacob cuando se enteró por el médico jefe de la clínica que su esposa ya tuvo 2 abortos. ¿Cómo? Es imposible. He estado soñando con tener un hijo de ella durante años. ¿Y ahora voy y me entero de que Sandra está haciendo todo lo posible para interrumpir el embarazo?, pensó el joven empresario agarrándose la cabeza. No hace falta decir que después de tal impactante noticia, Jacob se negó por completo a hacerse las pruebas. En cambio, se apresuró a regresar a casa para arreglar las cosas de una vez por todas. Pero cuando el joven empresario le dijo a Sandra que sabía de sus visitas a la clínica, la esposa cambió instantáneamente su rostro. ¿Y qué creías? ¿Que mi sueño es ser ama de casa y cuidar a 4 niños todo el día encerrada en 4 paredes, no parando de limpiar? No quiero tener una vida así, aseveró la chica mientras fruncía el ceño de manera teatral. En respuesta a esto, Jacob agitaba sus manos enérgicamente y se encerró en su despacho. La noticia del aborto fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. El joven empresario ya había notado comportamientos extraños en su esposa antes, pero no sospechaba de tal falta de respeto hacia él. El comportamiento de Sandra dejaba claro que no estaba adaptada a la vida familiar y solo pensaba en ir a salones de belleza y cenar en restaurantes caros. Al principio, Jacob prefirió no pensar detenidamente en esto, esperando sinceramente que Sandra se asentara. Para el disgusto del joven empresario, durante estos 7 años la cónyuge no solo no había cambiado para mejor, sino que se había vuelto aún más insoportable. Cuando Sandra cerró totalmente la puerta principal de la casa después de la discusión por los abortos, Jacob respiró aliviado. Bueno, se acabó. Ahora tendré que solicitar el divorcio y esta pesadilla finalmente terminará, dijo el joven empresario en voz baja. Solo ahora, después de haber visto la verdadera y egoísta cara de su esposa, Jacob se dio cuenta de que, habiéndose casado con ella hace 7 años, había cometido un gran error. Y es que el joven empresario podía haber elegido como esposa a Evelyn Clark, con quien estaba saliendo desde el 3er curso de la universidad. Desafortunadamente, después de la graduación, el destino dispersó a los egresados que terminaron en diferentes ciudades. A Jacob le ofrecieron un buen lugar en Boston y Evelyn prefirió quedarse en su ciudad natal. Al mismo tiempo, Jacob conoció a Sandra, quien inmediatamente vio en él un enorme potencial y grandes beneficios de un posible matrimonio. Interesante, ¿cómo estará Evelyn ahora? ¿Estará casada? ¿Tendrá sus propios hijos? Jacob pensó mientras solicitaba el divorcio. El joven empresario se dio cuenta de que tras la discusión de los repetidos abortos ya no había vuelta atrás y Sandra formaba parte de su pasado. Actualmente para Jacob el divorcio fue casi indoloro, ya que Sandra al cabo de unos días encontró a otro pretendiente rico, que de inmediato fue víctima de sus encantos. Por supuesto, la alegría de la libertad aparente no alivió en absoluto al pobre hombre de buen corazón que había dedicado 7 años de su vida a una mujer que no se lo merecía en absoluto. En esos momentos Jacob recordaba cada vez más a Evelyn, de quien se había separado tan estúpidamente. Una triste noche de junio, el joven hombre de negocios se armó de valor para llamar a Evelyn. ¿Cuál fue la sorpresa de Jacob cuando se supo que la chica llevaba mucho tiempo viviendo en Boston? ¿Cómo es eso posible? Pensé que nos habíamos separado para siempre y resulta que estuviste cerca de mí todo este tiempo, dijo Jacob con voz temblorosa. Es difícil para mí explicarte ahora en pocas palabras todo lo que me ha pasado. Si quieres, podemos quedar y nos ponemos al día, sugirió Evelyn con cuidado.
En respuesta a esto, el joven empresario, con dificultad para contener su emoción, invitó a Evelyn a una cafetería que estaba ubicada en el corazón de la ciudad. Para sorpresa de Jacob, su antigua novia apenas había cambiado durante este tiempo. Solo los hermosos ojos almendrados de Evelyn habían adquirido un matiz triste, lo que atestiguaba claramente que había experimentado cierto malestar y angustia. Durante el encuentro, el rostro de Evelyn mostraba claramente que estaba muy feliz de ver y estar con Jacob. Y quedó claro que tras separarse de él derramó muchas amargas lágrimas. Tras tomar una taza de té con un pastelito, los jóvenes comenzaron a hablar y sintieron que una nueva y fuerte ola de simpatía mutua estallaba entre ellos. Al final resultó que durante estos 7 años de separación, Evelyn ya se había casado y divorciado. Fue su ex esposo Michael quien insistió en mudarse a Boston, donde tendría más oportunidades de hacer negocios. Hablando de las dificultades de la convivencia con Michael, Evelyn revivió los hechos de aquellos años que dejaron una profunda herida en su alma que aún no cicatrizó. Como comprobaría la joven, su esposo resultó ser una persona cruel y dominante que estaba acostumbrada solo a la obediencia y supremacía incondicional. Al final, cansada de las interminables quejas y reclamos de Michael, Evelyn solicitó el divorcio, lo que la liberó de la influencia y atmósfera del tirano hombre. «Bueno, no tuviste suerte, obviamente», comentó Jacob con simpatía en su voz. En respuesta a esto, Evelyn se secó una lágrima que corría por sus mejillas y, frunciendo los labios, se puso a mirar hacia la ventana. En ese momento, Jacob, tratando de calmar a la joven, tocó su mano con confianza. Por supuesto, en ese momento el joven empresario no podía saber que Evelyn no le había dicho toda la verdad. En lo más profundo de su corazón, la joven guardaba un secreto extremadamente doloroso y terrible. Pocas personas sabían que hace 6 años Evelyn experimentó la pérdida de su hija recién nacida. Y todo se desarrolló por culpa de los médicos. Hubo un fallo grave en el personal médico de la sala de maternidad. A lo largo del embarazo, Evelyn se sentía muy bien y no tenía miedo del cercano nacimiento. Al mismo tiempo, la joven tenía que soportar con firmeza los duros comentarios de su esposo, quien estaba decepcionado por su figura regordeta. Al final, fueron las constantes burlas de Michael las que provocaron el nacimiento prematuro de la bebé. Al mismo tiempo, debido a una hemorragia interna abierta, los médicos tuvieron que luchar no solo por la vida del bebé, sino también por la vida de su madre. Afortunadamente, Evelyn y su pequeña hija se salvaron. Pero cuando la madre exhausta vio al bebé recién nacido, su corazón dio un vuelco. La mano izquierda de la niña estaba torcida en la parte de la palma, por lo que sus dedos estaban todo el tiempo comprimidos en una especie de bulto. Y además las orejas de la niña estaban deformadas y como resultado estaban presionando su pequeña cabeza. No se preocupe, señora, este es un defecto temporal que con las posibilidades de la cirugía actual pueden eliminarse por completo. Interceptando la mirada de la joven, dijo el médico de guardia de turno. En respuesta a esto, Evelyn le dio al doctor una sonrisa forzada y se durmió inquieta. La joven amaba con todo su corazón a su bebé recién nacido y ningún defecto externo podía debilitar sus sentimientos maternales. Desafortunadamente, mientras Evelyn dormía, Michael apareció en la sala, quien más que nada quería ver a su hija. Pero cuando el empresario se dio cuenta de que el bebé nació con varias discapacidades físicas, perdió la cabeza. No puede ser. Bajo ningún concepto criaré un niño discapacitado, susurró Michael apretando los puños. En ese momento, la ira interna se apoderó del hombre, que posteriormente lo llevó a falsificar la firma de Evelyn para en secreto abandonar al bebé de su esposa. Por supuesto, en este caso extremadamente desagradable, hubo mucho dinero de por medio con el que Michael financió su engaño. Cuando Evelyn se despertó después de otra dosis de pastillas para dormir, le dijeron que su hija había muerto debido a que nació prematuramente. No hace falta decir cuánto sufrimiento experimentó la joven parturienta al escuchar tales desagradables palabras. Solo Michael sabía la verdad, pues fue él quien llevó a su hija recién nacida a las paredes de un orfanato. Desafortunadamente, después de esta tragedia, Evelyn y Michael convivieron otros 6 meses y luego se divorciaron. Al mismo tiempo, la desafortunada mujer ni siquiera sabía qué monstruoso secreto le estaba ocultando su esposo. Probablemente la propia Evelyn no podía explicarse las razones de su sigilo en la conversación con Jacob. Seguramente le sería muy doloroso mencionar un segmento tan trágico de su vida. Afortunadamente, Jacob fue genuinamente comprensivo y no insistió en el pasado de Evelyn.
En el fondo, el joven empresario sintió que tras el encuentro con Evelyn, en su corazón se reavivó el amor que prometía a ambos una felicidad conjunta. Con perseverancia y tenacidad, Jacob rodeó a su amada con tal cuidado y ternura que ella nunca antes había experimentado en su vida. Todos los días, los jóvenes pasaban más y más tiempo juntos, visitando restaurantes, cafés y cines. Un día, mientras caminaba por un pequeño estanque, Jacob le ofreció a Evelyn alimentar a los patos con pan. «Por supuesto, cielo, ¿por qué no? Me parece una buena idea», respondió ella con una sonrisa. Pronto la pareja de enamorados, riendo alegremente, ya estaban alimentando a las criaturas emplumadas que surcaban las aguas heladas del estanque de la ciudad. Pedazo por pedazo, partiendo el pan, Jacob trataba de distribuirlo uniformemente entre las hambrientas aves. De repente alguien tiró persistentemente de la manga de la chaqueta del empresario, razón por la cual el pan se quedó en su mano cuando se disponía a lanzarlo. «¿Me podría dar uno a mí también?», sonó una voz fina e infantil. Sin decir una palabra, Jacob y Evelyn se dieron la vuelta y vieron a una niña de unos 6 años frente a ellos. La pequeña miraba con envidia el pan fresco y esponjoso que Jacob sostenía en sus manos. Al mismo tiempo, la mano izquierda de la niña descansaba en el bolsillo de su chaqueta, hecho que se veía extremadamente antinatural. «Toma, por favor, come», dijo Jacob con simpatía y partió un trozo de pan para la pequeña. En respuesta a esto, la niña sonrió agradecida y comenzó a devorar los trocitos pequeños de pan. Al final resultó que el nombre de la pequeña era María y desde el momento de su nacimiento se crió en un orfanato. «Cariño, ¿por qué llevas todo el tiempo tu bracito en el bolsillo? ¿Estás lastimada?», preguntó Evelyn con cautela. «No, señora, no me duele la mano. Como me dicen mis profesores, la tengo deformada desde que nací, y también las orejas, pero me da igual, aunque todos los niños se ríen de mí. Así que de vez en cuando me escapo», dijo María como si fuera una adulta. Después de eso, el bebé les mostró a Evelyn y a Jacob su mano izquierda, cuyos dedos estaban apretados en un solo bulto. Pero cuando María se echó el pelo hacia atrás, mostró sus orejas pegadas a la cabeza. Evelyn se agarró el corazón y se desmayó. «Oiga, señora, ¿qué le pasa?», preguntó María asustada, aún con un trozo de pan en la mano buena. Afortunadamente, Jacob logró que Evelyn recobrara el sentido por su cuenta y no llamó a ninguna ambulancia. Cuando la joven finalmente recobró el sentido, unas cuantas lágrimas brotaron de sus ojos. Al mismo tiempo, Jacob y María, asombrados, no podían entender lo que estaba pasando. Todo se reveló un poco más tarde, cuando Evelyn, sin dejar de llorar, contó lo que le sucedió en la sala de maternidad hace muchos años. Mientras escuchaba a la joven, Jacob se emocionó y se echó a llorar con tal historia tan desgarradora. Aliviando su alma, Evelyn se acercó a la pequeña María y la cogió entre sus brazos. «Siempre supe que me encontrarías, mami. Nadie me creyó, pero yo lo sentía», susurró María mientras enterraba su rostro en el hombro de Evelyn. Los jóvenes regresaron a casa ya con la pequeña María. Jacob sabía que para demostrar sus derechos como madre, Evelyn tendría que pasar por un camino largo y difícil. Por ello, le prometió a Evelyn hacer todo lo posible por ayudar tanto a ella como a su pequeña hija. Afortunadamente, gracias a los contactos del joven empresario, María pudo ser sacada del orfanato mucho antes de lo planeado. Al mismo tiempo, Jacob logró encontrar tiempo libre y visitar una clínica privada especializada en cirugía plástica. Mostrando una foto de la mano enferma de la niña, el empresario mostró con alegría indisimulada que la pequeña podía ser ayudada. Por supuesto, la operación no garantizaba un resultado rápido, pero María y Evelyn no tenían prisa y por lo tanto miraron con esperanza hacia el futuro, en el que la felicidad familiar esperaba a su madre e hija con Jacob, quien se convirtió en un padre cariñoso y amado esposo.